la propuesta del gobierno era ahorrar 900 millones de dólares, pero aún en pandemia logró ahorrar 600 millones de dólares. E insisto que cayeron 100.000 uruguayos por debajo de la línea de la pobreza, se perdieron 55.000 puestos de trabajo, las maestras, las profesoras, las auxiliares de cocina, que solo las recuerdan los días de paro, perdieron 18 jornales en un año, es decir, van a trabajar los mismos días del año, pero van a cobrar 18 jornales menos. Digamos, de alguna manera las limitaciones a la movilización son hijas de una política que claramente se reestructuró. ¿Esto quiere decir que haya que ir a la misma política? No. Yo creo que la táctica del movimiento sindical y del movimiento popular, del movimiento político, tiene que hacer de acuerdo a lo que el pueblo analice que es su táctica, no ir al choque mano a mano. Nosotros no estamos solos como para ir mano a mano. Nos acompañan un conjunto de organizaciones sociales que nada tienen que ver con el sindicalismo, ni con el partido de izquierda, ni con los partidos de izquierda. Tienen que ver, por ejemplo, los colonos. No sé qué votan los colonos. Sé que defienden que alguien que es colono viva en la tierra donde se le dio. Sé que defienden que no les quiten 30 millones de dólares para la compra de tierra, porque eso naturalmente lo que va a hacer es concentrar la tierra en menos manos. Sé que defienden ser productores. ¿Esto quiere decir que luego van a seguir todo nuestro camino? No. Probablemente en muchos temas no estén de acuerdo con nosotros. Y en algunos temas los que tenemos que aprender somos nosotros. No les voy a decir a ustedes, los montevideanos, el desconocimiento que tenemos del agro. Yo trato de seguirlo, de preguntarle a productores, pero a ningún productor que voy a hablar con él para ver cuál es la circunstancia actual, le pregunto a qué partido votó. Le pregunto cómo se está produciendo en Uruguay, cuál es la tecnología que hay, cómo viene avanzando en el mundo, dónde están los mercados, qué cosas se requieren en términos de iniciación internacional. Y de ahí recogés mucho conocimiento. Y capaz que en este tema va a estar de acuerdo contigo y en otros no. El problema es que no podemos pensar en acuerdos globales cuando lo que se está discutiendo es una ley. En todo caso, si se va a pensar en un acuerdo global, habrá que hacer una especie de Congreso del Pueblo, reuniones de organizaciones de la sociedad, como se le quiera llamar. A mí nunca me importó mucho los nombres, sino la esencia, para construir una esperanza popular. ¿Qué nos pide la gente? Nos pide que sepamos mucho de economía, nos pide que sepamos mucho de derecho, nos piden que sepamos mucho de... Nos piden que haya una esperanza popular. ¿Y cómo se construye una esperanza popular? Con un programa de soluciones para la gente. Probablemente con una agenda temática. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos agenda o no? Yo quiero confesar algo, que lo confieso acá al lado que voy. Los jóvenes actuales son mejores que mi generación de jóvenes. Yo no levantaba la bandera de la igualdad entre hombres y mujeres. Es más, me pareció un tema altamente secundario cuando tenía 20 y pico de años. Mi hija la levanta a morir ahora con 20 años. Mis 3 hijos, la levantan a morir. No entienden ninguna sociedad progresista que no tome en cuenta la igualdad de género y de oportunidades. No conciben una sociedad con techo de cristal. No conciben una sociedad de mujeres pobres sometidas a la violencia patriarcal. No la conciben. Levantan la bandera de la diversidad. Yo, más bien, que era homofóbico cuando tenía 20 y pico años. Ahora, mis hijos no. Y por lo tanto me transforman a mí. Levantan la bandera de defender a los más débiles, que iban a ser sometidos por la reforma de la seguridad y luego y previamente por el no a la baja. Y en unas cruzadas increíbles lograron que no se construyeran las mayorías para que hubiera derechos, para que hubiera regresión en los derechos de las personas. Levantan la bandera de los derechos humanos sin haber vivido ni un solo día en dictadura. Y levantan la aparición de los desaparecidos, porque aunque no lo vivieron, saben que es una herida que tiene el pueblo uruguayo en su corazón. Entonces no hay que pensar que no hay una nueva generación que va a levantar las banderas del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, de la política. Las van a levantar, pero quiero darles una novedad. No son las mismas. Por eso hay que construir una nueva esperanza popular, porque con las recetas de los 60 o de los 80 no se construye la esperanza popular que requiere el pueblo uruguayo en el año 2021. Y para pensar el año 2050, algunas pistas están en el documento de Uruguay 2050 que hizo la OPP y que coordinó
el economista Fernando Isabela. Hay que releerlo y tomarlo y escuchar a nuestros jóvenes, pero escucharlos, no decirles lo que tienen que hacer. Porque si simplemente les decimos lo que tienen que hacer, les doy una novedad, no lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Y saben qué? Tienen razón. Entonces, durante la campaña me preguntaban algunos veteranos que estaban en sus locales, ¿y dónde están los jóvenes? Nos pasaban por arriba los jóvenes, compañeros. Nos pasaban por arriba. Yo iba a juntar firmas los domingos a la Rambla, porque hay miles de personas en la Rambla de Montevideo. Y se me dio un día por subir las canteras. Y venían estos pibes con 20 y pico de años y me dejaban 200 metros atrás. Entonces empecé a hacer las canteras, pero al lado de abajo. Y esos jóvenes se sintieron convocados por las organizaciones a recoger firmas, pero no quieren participar de otros debates que creen que son debates anquilosados, aburridores, fuera de lo que ellos requieren. Y yo no los culpo. No los culpo porque en cierta medida me pasó. Yo escuchaba Bob Marley cuando tenía 20 años. Y algunos compañeros del comité me decían, escuchá música en español, como si otros idiomas no pudieran ser potentes en términos de comunicación, de cultura, de identidades, de amor. Como si el amor solo se pudiera construir en una lengua. Entonces, en cierta medida, también nosotros tenemos que colocar oídos en nuestros jóvenes, porque tienen mucho para enseñarnos. No solo en el campo de la informática. Pensemos nosotros, cada vez que vamos a hacer una transmisión de este tipo, ¿en quiénes pensamos? En que haya un joven, en que sepa de redes, en que entienda la comunicación, en que entienda cuáles son. ¿No? Nosotros nos dicen, pongan un hashtag, y somos medio bombados. Hasta que alguien no nos explica qué es un hashtag, lo ponemos porque alguien nos dice. Pero en realidad, todas estas cuestiones que son aprendizajes que los jóvenes nos van dando, también nos dan en su forma de convivir, en su forma de vincularse, en su forma de respetarse, bastante mejor a la que nosotros teníamos en mi generación. ¿Quiere decir que mi generación era mala? No, quiere decir que el mundo evolucionó y que si nosotros no nos sumamos a esa movida, vamos a quedar por fuera de ella. Entonces yo quiero ir en esa ola, que es una ola revolucionaria. ¿Es la misma revolución de los 60? No, ni quiero. Es la revolución actual. Es la que dice el feminismo nos va a cambiar, es la que dice la diversidad llegó para quedarse, es la que dice los derechos humanos se respetan de todos, es lo que dice no a la violencia, es la que dice no se pueden resolver problemas políticos a piñazos, ni a gritos, ni a empujones, es la que dice conviene reflexionar más que empujar, y yo estoy bastante más de acuerdo con eso que con lo que hacía. Y lo que dijo Gastón Giles, bueno, no sé cuántos años que conozco a Gastón Giles, pero lo mejor es hacer de cuenta que es recientemente para no pensar en nuestras edades. Pero éramos dos pibes, no sé, 20 y pico de años, 30. Y bueno, ahora no podemos jugar un partido de fútbol de 90 minutos, ¿no? O sea, ese es el tiempo que perduró. Pero lo que dice Gastón Giles, el 15 de septiembre, en Montevideo, se va a llenar Avenida Libertador de trabajadores, de gente, de los estudiantes, de los cooperativistas, de los colonos, de los productores rurales pequeños, de la sociedad de fomento rural. Y se va a llenar porque no están de acuerdo con las políticas restrictivas desde el punto de vista económico que el gobierno uruguayo ha aplicado. Porque no están de acuerdo con que se debiliten las empresas públicas. Porque no están de acuerdo con la luz. Y dicen, va a ser el primer acto político por el sí. Y claro que va a ser el primer acto político por el sí, pero ¿dónde está oculto eso? ¿Quién lo quiere ocultar? En el estrado va a haber un sí a la derogación de los 135 artículos lo más grande que se pueda. ¿Es que no vamos a pelear por salario? Vamos a pelear por salario. ¿Es que no vamos a pelear por empleo? Vamos a pelear por empleo porque es el tema principal. ¿Es que no vamos a pelear por los derechos de los más débiles? Vamos a pelear. Pero además vamos a pelear por derogar esta ley. En cada acto va a estar esta ley presente. De acá hasta que termine el referéndum, este va a estar un tema presente. Y claro que desconfiaban que no íbamos a llegar a la firma. Acuérdense que Sanguinetti dijo que la mayoría de las firmas serían falsificadas. ¿Y por qué están haciendo campaña ahora si todas esas firmas están mal? Yo les digo por qué. Porque ya se contaron 300.000 firmas y el descarte no llega al 9%. Y entregamos casi 19% por encima de las firmas que se precisaban.
Entonces todo el mundo sabe que va a haber referéndum. Ahora hay que derogar una ley. ¿Va a pasar algo con Uruguay si se deroga esta ley? Sí, vamos a tener un mejor Uruguay.